Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar de las técnicas de muestreo de fauna terrestre y voy a hablar un poco del cálculo de densidad e índices de biodiversidad a grandes rasgos para que después podamos hacer unos ejercicios al final de la clase. ¿En qué consiste un censo o esta vigilancia o monitoreo de una especie? Lo que consiste es una colecta sistemática de la información sobre un individuo o población o comunidades de especies en un cierto periodo de tiempo o incluso a través del tiempo, ya sean semanas, meses, años. Lo que nosotros tenemos que tener en claro a comienzo es cuáles van a ser nuestros objetivos de este estudio, por qué y para qué se va a monitorear. Esto es súper fundamental porque al final es lo que define todos nuestros lineamientos para que nosotros podamos tener una investigación efectiva. Por ejemplo, determinar si la especie de cóndor se está reproduciendo en una zona rocosa donde se generan actividades de escalada, por ejemplo, y nosotros estamos viendo de que esta actividad está generando una perturbación, por lo tanto queremos definir la población de cóndores en esa zona. Ahora, los componentes se refiere a qué se va a monitorear. Por ejemplo, siguiendo la misma línea del cóndor, nosotros podemos monitorear si hay nidos o la cantidad de polluelos que hay por nido, o si son aves que están en un estado reproductivo, etc. Y por lo tanto nosotros tenemos que definir una metodología de investigación, que sería cómo, dónde y cuándo se va a monitorear. ¿Cómo se va a monitorear? Se refiere específicamente a si yo voy a utilizar un transecto de audio, si voy a hacer un transecto lineal, dónde, si lo voy a hacer en solo un sitio o si lo voy a hacer en más sitios o voy a hacer comparaciones de áreas totalmente alejadas y cuándo. Yo encuentro que es muy fundamental definir el periodo de estudio porque dependiendo si es invierno, primavera, verano, las especies tienen distintos comportamientos o patrones de actividad. Por lo tanto, también eso tiene que tener coherencia con mis objetivos de investigación. Y también hay que definir quiénes son los responsables de este monitoreo. ¿Quiénes son las personas que van a estar trabajando específicamente en terreno? ¿Quiénes me van a apoyar con el análisis estadístico? ¿Quiénes me van a apoyar con la elaboración de la investigación? En general, por ejemplo, si nosotros vamos a CONAF, a algún parque nacional, los que están a cargo de esta área de protegida serían los guardaparques. Pero si, por ejemplo, ustedes vienen a hacer una investigación específica por parte de un laboratorio, ya ahí ustedes serían los responsables. Vamos a hablar específicamente de los objetivos de un monitoreo. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Para poder determinar amenazas a la conservación de especies. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el monito del monte en los bosques templados andinos del sur, específicamente en Pucón, yo quiero determinar si es que hay algunas amenazas que podrían implicar alguna reducción en la cantidad de individuos en su abundancia. Los incendios forestales podrían ser una de las amenazas, o la fragmentación de su hábitat, también si es que se hacen parcelas y esto genera una división del sitio. Determinar los impactos de diversas actividades llevadas a cabo dentro del área, por ejemplo el turismo, sobre las especies protegidas. Hemos visto muchos casos que nosotros creemos que las áreas protegidas no tienen ninguna perturbación, pero esto no es así. Incluso el turismo genera un impacto. No sé si supieron hace un tiempo atrás cuando una chica fue a las Torres del Paine y dibujó una piedra, o sea, dibujó en una roca a una chica abrazando las torres y claramente eso fue, o sea, generó mucha controversia porque ella no tenía ninguna intención mala, por decirlo así, pero claramente está ensuciando o afectando un lugar turístico por la misma naturaleza prístina que realmente nos está mostrando. También nosotros hacemos el monitoreo para determinar fluctuaciones poblacionales de especies indicadoras, como por ejemplo el huillín, que el huillín generalmente está cuando el agua está en buenas condiciones. Por lo tanto, es un indicador de que esa zona o ese ecosistema está bien. También para identificar factores que influyen en la presencia o la abundancia de especies de interés, determinar áreas de importancia para la biodiversidad. Y el monitoreo, bueno, se debe ajustar exclusivamente al objetivo definido, para que nosotros no perdamos gastos innecesarios, ya que un monitoreo no es tan fácil, sino que implica todo un plan de investigación previo para poder yo realizarlo, en cuanto a
qué materiales voy a utilizar, qué personas voy a llevar, cómo se van a transportar esas personas, las condiciones climáticas, si me van a permitir poder trabajar durante el periodo que yo tengo estimado, entre otras muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a medir? Ahora, pueden existir muchas especies clave o recursos clave cuyo valor ecológico, de conservación o turístico supera el de otras especies o recursos. Entonces aquí es donde uno tiene que poner una especial atención en la selección de mis objetivos de monitoreo. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar especies claves como el puma, que tienen un rol ecológico fundamental, también tengo que pensar en el recurso clave de su hábitat. También si estoy hablando de la conservación del huemul o de zonas como las araucarias, y enfocarme también en las zonas turísticas. Los atributos de las especies en un lugar se refieren principalmente a la abundancia, a la distribución y a las características generales. Entonces yo me tengo que enfocar en la abundancia, por ejemplo, del monito del monte, que realmente ha sido estudiada por algunos investigadores, pero no se ha concretado realmente porque es bien difícil. La distribución, que también del monito del monte podría ser bastante acotada, y estudiar las características generales de esta especie me van a poder hacer entender la ecología y los factores que influyen, ya sea positiva o negativamente, sobre ellos. Ahí al lado puse una rata negra porque se está estudiando si es que es un factor negativo que puede influir en la abundancia del monito del monte. En cuanto a los animales, si nosotros vamos a hacer un monitoreo, podemos hacer un trabajo de presencia-ausencia. Esto se puede hacer, por ejemplo, con observaciones directas, con huellas, que podría ser una observación indirecta, a través de cámaras trampa, y se hace para determinar si hay posibles impactos en una especie y su hábitat por diversos factores, ya sean naturales o antrópicos. Antrópicos podrían ser por tala de árboles ilegal, naturales puede ser por un incendio que se generó en el sitio. Entonces nosotros podemos estudiar dos hábitats. En un hábitat tengo una especie o un individuo A de una especie y en el otro hábitat tengo otro individuo. Y dependiendo de cuando yo lo detecto, yo puedo decir aquí está la zona donde hay presencia de esta especie y en la otra zona tengo la presencia de otra especie. En cuanto a la abundancia y densidad, se hace para poder comparar la abundancia en el tiempo y entre diferentes sitios, para determinar potenciales impactos externos. Entonces, el número total de individuos en una población o abundancia total se puede hacer con censos por observación directa o captura, marcaje y recaptura. Los censos de observación directa los vamos a ver un ratito más y también la captura, marcaje y recaptura. Entonces nosotros podemos en un área hacer este tipo de estudios. Aquí tenemos un ejemplo de un área específica donde se detectaron 16 individuos de una especie. Pongamos que son murciélagos. También se pueden hacer, se puede detectar los números de animales por unidad de área o densidad. Aquí ya el mismo ejemplo de arriba se puede acotar para yo poder tener una estimación de la densidad de individuos por área de muestreo. Y esto también se puede hacer con observaciones directas, ya sea viéndolos con binoculares directamente o a través de rastros, huellas, a través de observaciones de feca, plumas o capturas. Abundancia relativa ya aquí un poco más específico porque estamos hablando de porcentajes y lo podemos hacer el cálculo cuando hay más de una especie en el sitio. Por ejemplo, aquí tenemos individuos de la especie A y individuos de la especie B. Y en total son 20 especies. O sea, perdón, 20 individuos de dos especies distintas. Y ahí tiene un ejemplo de un cálculo. El ordenamiento espacial y el movimiento también se puede hacer con observaciones directas de marcaje o radiotelemetría. Para especies que requieren diferentes hábitats para diferentes funciones, ya sea reproducción, alimentación, rutas de viaje. Y aquí tenemos una imagen de un rapaz que se le puso con radiotelemetría un aparato para poder monitorear cuál era su viaje. Y aquí se ve que tuvo un recorrido muy grande por varios sitios, varios países, de hecho, probablemente para poder nidificar, y este monitoreo ya debe haber sido como aproximadamente de un año completo.
Incluso pudo haber sido de más o de menos. En general hay varias rapaces o varias aves migratorias que pueden estar volando por mucho tiempo. Y esto es principalmente para poder buscar sitios de nidificación. También se hacen estos monitoreos para la estructura poblacional. Esto ya es para tener una idea de las proporciones de sexo y edades de las especies que se están estudiando. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando aves, que generalmente igual tienen dimorfismo sexual, ahí es mucho más fácil diferenciar si es macho o hembra. Pero también hay algunas especies que no tienen dimorfismo sexual y uno puede hacer este monitoreo de otra forma. También con las edades, por ejemplo, hay algunas aves que uno les puede soplar el plumaje de la parte del vientre y se puede ver si están empollando o no. Pero también hay muchas especies de aves que tanto el macho como la hembra ayudan a empollar. Por lo tanto, ahí dependiendo de la especie en estudio, uno puede tener una idea más o menos de la proporción de sexo y edades. Y esto se hace para determinar las condiciones generales de una población natural. Las precauciones se debe considerar que muchas poblaciones tienen fluctuaciones naturales en la proporción de edades y sexos a lo largo del año. Y también otra forma de hacer estos monitoreos por la productividad, ya sea por cuántas crías deja la hembra adulta o las parejas. Y este es un buen indicador de éxito de la población, porque a medida que hay más crías, implica que hay mayor individuos de la especie y por lo tanto se va a poder mantener una descendencia más buena. La desventaja puede ser difícil de obtener. Y condición sanitaria. Hay un porcentaje de individuos que están en mala condición. Y ese es un indicador de salud y bienestar de una población. Esto ya puede ser por algún traspaso de un mal gen o quizás estaban con algún virus y eso afecta a la población. También es difícil de obtener y generalmente requiere la captura de los animales. Por lo tanto, ya es un monitoreo invasivo. En cuanto a la categorización de las técnicas de muestreo, están directas, indirectas, invasivas y no invasivas. La categorización de las técnicas de muestreo directas ya es cuando uno puede hacer una captura de un animal. Indirectas puede ser a través de las fecas, de encontrar las plumas, las huellas. Invasiva también se refiere a cuando uno está haciendo una manipulación del animal y no invasiva puede ser a través del uso de cámaras trampa. Aquí tenemos un ejemplo de los índices una explicación de los índices de abundancia relativa. Tenemos los índices directos y los indirectos. Los índices directos se pueden calcular de forma visual o auditiva de los animales detectados por unidad de esfuerzo y los índices indirectos pueden ser por la cantidad de rastros de una población en el campo, que es proporcional a la densidad de la misma. Pero claramente los índices indirectos igual son mucho más complejos y son estimaciones que no son tan correctas. Aquí tenemos ejemplos de técnicas invasivas, que puede ser la captura con captura de trampas Sherman, la captura con trampas Tomahawk, la captura con redes niebla y técnicas de lazo. En general, las capturas con trampas Sherman... La clave. Pero voy a Pues silenciar. yo la voy a cambiar y se lo voy a mandar. Si te preguntas estas cosas también. Ya. Ahí está Ignacio Silva. Todos debimos... No puedo salir ahora. Ya. Bueno, las capturas con trampas Sherman se utilizan principalmente para micromamíferos, roedores, y son fáciles de llevar porque se pueden plegar. Por lo tanto, no dificultan tanto el monitoreo, el transporte de estas trampas para su monitoreo. Las capturas con trampas Tomahawk también hay de muchos tamaños distintos. Yo en general he visto las que utilizan para capturar zorros o bisones, pero yo he conversado con distintas personas que me han dicho que hay unas mucho más grandes, por ejemplo, para capturar pumas. Las capturas con redes niebla también son súper invasivas porque a pesar de que aquí se puede ver una imagen como hay un ave que está totalmente enredada, claramente el ave se ve sometido a un estrés porque nosotros tenemos que manipularlo y además es súper engorroso poder desenredar a esta ave de esta red. Y también está la técnica del lazo.
Técnicas no invasivas están los sensores visuales y auditivos, que los vamos a ver un ratito más. Las cámaras trampa, que la verdad es que son súper útiles. Hay varios estudios ya que están diciendo que la función es fundamental en los estudios de investigaciones y se ha determinado cómo especies que se creían que ya estaban extintas o que no se encontraban en ciertas zonas, sí están. Por lo tanto, es una técnica que se está utilizando actualmente y que está con mayor crecimiento. El estudio con muestras de heces también es fundamental porque a veces tú puedes estudiar las especies y saber de qué se alimentan a través de los ADN que están en las fecas, si es que tiene algún parásito, y reconocimiento de huellas. En cuanto a los censos, es posible contar con todos los individuos de una población. Por ejemplo, tú puedes estar en un humedal, pongamos en, no sé, el humedal de alguno del norte, y está lleno de flamencos, y ahí nosotros podemos contar toda una población de flamencos. Pero a veces puede ser con resultados incompletos este monitoreo. Entonces, otra forma es contar el número de individuos en áreas específicas donde se agrupan y simplemente especificar esa información. Ahora, no es necesario contar toda la población porque a veces es muy difícil, ya que con mamíferos grandes quizás se facilita la cosa, pero cuando son animales más pequeños es mucho más complicado. Entonces, a veces solo queremos ver cómo cambia su abundancia con el tiempo. Siempre que los muestreos se hagan en los mismos lugares, se va a poder comparar con la abundancia de la especie. Aquí tenemos un censo de 3 años que se hizo en el mismo lugar y primero cambió de 22 individuos y comenzó a reducirse. O sea, el segundo año ya teníamos 17 individuos y ya el tercer año tenemos 8 individuos. Esto puede ser debido a que quizá no fue un periodo que tuvo las condiciones climáticas óptimas para que esta especie se pudiera reproducir o que quizá tuvo alguna presión antropológica quizá para que estas especies tuvieran que desplazarse hacia otras zonas y por distintos motivos. Por lo tanto, estos monitoreos igual son fundamentales y necesitan también tener antecedentes del área que yo estoy estudiando. Aquí, por ejemplo, queremos saber cuál es la abundancia relativa del cormorán. Por lo tanto, pensando que esta es nuestra área de estudio, tenemos que identificar todas las especies que están presentes en la imagen. Podemos ver, hay 4 cormoranes, se ven 2 gaviotas garuma, si ustedes ven otra me dicen, hay 9 gaviotines y en total serían 15 aves. Entonces el cálculo de la abundancia sería, el cálculo de la abundancia del cormorán serían las 4 especies identificadas por el total de aves. Y la abundancia relativa al cormorán sería 0,27. Es un cálculo mucho más simple. Ahora, si nosotros queremos trabajar con transectos, se utilizan para todos los taxones de vertebrados y se adecúan a la escala del transecto de cada taxón, especie y hábitat determinado, ya que no todos tienen la misma distribución ni tienen el mismo, no tienen el mismo desplazamiento. Algunos son mucho más acotados y otros son mucho más amplios. Entonces se registran los individuos observados y también pueden ser escuchados porque los transectos pueden ser visuales y auditivos a lo largo de un recorrido lineal. Durante este recorrido lineal se registran todos los individuos de la o las especies que se están muestreando. Y para ello existen transectos de ancho fijo y de ancho variable. Los transectos de ancho fijo definen un largo y un ancho. Aquí, como se puede ver en esta imagen, hay una persona, pongamos que nosotros somos ese investigador y decimos de que vamos a hacer un transecto de 20 metros. Entonces tenemos 20 metros de largo y vamos a definir un ancho de, no sé, pongámosle 5 metros para arriba y 5 metros para abajo. O sea, sería un ancho de 10 metros. Y comenzamos nosotros a caminar en línea recta y vamos anotando todo lo que vamos detectando de la especie de nuestro interés. Por ejemplo, si queremos estudiar los zorros, vamos a ir caminando en línea recta y todo lo que esté dentro de esa área que nosotros delimitamos va a ingresar en nuestra tabla, en nuestro cuaderno de anotaciones. Todo lo que está fuera de eso no lo vamos a considerar. Por eso es un transecto de ancho fijo. Y el ancho del transecto, bueno, se define según la especie que se quiera avistar y reconocer.
Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un bosque y queremos estudiar aves, podemos definir que nuestro transecto sea de 20 metros. Y si, por ejemplo, queremos estudiar mamíferos grandes, lo podemos hacer de 1 kilómetro. Pero hay transectos mucho más grandes y transectos mucho más acotados. El transecto variable ya no define un ancho, sino que nosotros vamos a ir identificando todo lo que podamos ver, pero siempre manteniendo un límite en la línea recta. Entonces, nosotros registramos todos los individuos avistados y se miden las distancias perpendiculares desde la línea del transecto a cada individuo. Y para eso nosotros podemos apoyarnos con distintos aparatos como este Full Ranger, que mide específicamente desde donde yo estoy parado hasta donde yo apunto. En este caso, el animal, y puedo medir la distancia desde donde está el punto del transecto hacia donde identifique al animal. Y ahí yo puedo sacar los cálculos. La densidad de individuos entre otras variables, se determina mediante programas estadísticos, como el distance. Ese se puede buscar igual en Google Scholar si es que a alguien le interesa. Bueno, así que por ejemplo, si nosotros estamos haciendo este transecto variable y estamos estudiando a los guanacos y caminamos en línea recta, iríamos detectando todos los animales. Entonces, el primero, el segundo, el tercero, en total unos 15 individuos. Aquí tenemos otro ejemplo. Estamos haciendo un conteo de ñandú, pero este sería de ancho fijo. Por lo tanto, los ñandús que quedan fuera yo no los voy a considerar dentro de mi transecto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de censo que cubre un área extensa en poco tiempo? De hecho, tú puedes ir a trabajar con un equipo específico que se divide en distintos transectos, cada uno caminando en línea recta, y así puedes abarcar mucha más área y lo puedes hacer en un corto periodo. El método es eficaz de registro, ya que al estar en movimiento, el observador evita reencontrar un mismo individuo. Nosotros, por ejemplo, con el laboratorio estamos haciendo un censo en Peñuela, lo estábamos haciendo antes del incendio y contamos muchos camélidos. En general eran guanacos, llamas y el híbrido entre ellos dos, que es el yamanaco. Y nos dividíamos, no sé, si íbamos 10 investigadores, nos dividíamos cada uno por 2 kilómetros y caminábamos en línea recta por 1 kilómetro. Y abarcábamos un área bastante grande. Entonces era mucho más fácil, nos demorábamos un día, incluso media jornada en hacer este monitoreo. Las desventajas sí es que las especies son menos visibles porque claramente nosotros estamos limitándonos a lo que nosotros podemos observar con el ojo humano y requieren un terreno homogéneo para que el registro no se dificulte. En el caso de Peñuelas, claro, es una zona súper amplia que tiene matorrales, no tiene una zona tan boscosa, al menos en el área que estudiamos, entonces se nos facilitaba mucho más. Pero si estamos trabajando en una zona boscosa, es probable que se dificulte porque no vamos a poder ver la especie con facilidad. Y las precauciones es que el itinerario debe ser lo más recto y claramente delimitado posible. Es decir, antes de generar este terreno, uno igual tiene que trabajar con un estudio de los antecedentes del área, hacer una visita antes de preparar el monitoreo y asegurarse que todos los individuos dentro del ancho del transecto sean avistados, porque muchas veces pasa de que no se cuentan todos. Aquí tenemos otro ejemplo de muestreo de 3 años también, y aquí tenemos 4 transectos dentro de un área. Entonces nosotros aquí calculamos todos los puntos que serían los individuos dentro del transecto, que más o menos pensemos que cada transecto es una persona y está mirando solo hacia la derecha y el otro hacia la derecha, y así abarcamos un área mucho más grande y se pueden contar los individuos. Entonces en el año 1, de todos los puntitos que están dentro de este transecto fijo, se detectaron 3 individuos dividido por la cantidad de transectos, que son 4, y nos da 3,5. Entonces sería nuestra, la cantidad de individuos que determinamos por transecto en promedio. Y la densidad de todo el área ya sería la cantidad el promedio de individuos que detectamos por transecto dividido por el área que abarcamos en total, que serían 4.000 metros cuadrados. Lo mismo para el siguiente año, para el tercer año. Con estos cálculos uno puede hacer comparaciones de ver, por ejemplo,
cómo ha cambiado las condiciones del área, por qué está disminuyendo una especie, por qué está aumentando, si se pueden hacer inferencias de si hay alguna presa que aumentó y por lo tanto esta especie en estudio aumentó mucho más, o si está siendo depredada, si tiene alguna presión antrópica o presión por otro animal exótico, etc. Otro tipo de monitoreo son los puntos de conteo. Esto en general se utiliza para las aves, pero también se puede utilizar para otros tipos de estudios. También se puede utilizar los puntos de conteo para anfibios, y el hábitat utilizado es mucho más cerrado. Este ya es un estudio mucho más acotado, por lo que se requiere de una mayor concentración para los registros. Para los puntos de conteo se realizan los registros dentro del área de una circunferencia. Y aquí se pueden registrar todos los individuos observados y que pueden ser escuchados dentro de esta misma área durante un periodo de tiempo determinado. En general, si tú estás estudiando aves o anfibios, por ejemplo, las ranas y los sapos, puede ser entre 10 y 15 minutos. Y aquí tenemos una imagen de un investigador que está dentro de una circunferencia y determinó que hay 8 individuos. La ventaja de los puntos de conteo es que hay una gran posibilidad de concentrarse totalmente en los registros porque uno no tiene que moverse. Y hay una mayor probabilidad de registrar las especies crípticas, o sea, que no se mueven mucho, y, y es útil en zonas de bosque y matorral arbustivo, para especies que pueden ser detectadas mediante su vocalización. En el caso, por ejemplo, de las ranas o de los anfibios, los monitoreos tienen que hacerse entre la madrugada, por ejemplo, las 12 de la noche o ya 5 o 6 de la mañana, porque ahí es donde ellos empiezan a vocalizar y donde las temperaturas no son muy altas. Y también tiene que determinarse el área según dónde quiere estudiarse la especie. Por ejemplo, si estamos trabajando con la rana esmeralda, tiene que ser en zonas donde hay lagos o donde están húmedas. La desventaja de los puntos de conteo es que el tiempo de muestreo es poco eficaz, puesto que el área cubierta es menor que con los otros transectos y aquí tú puedes estar 10-15 minutos, a diferencia de, no sé, los transectos fijos y lineales que puedes estar toda una jornada. Y la otra desventaja es que existe una mayor probabilidad de reencontrar a un mismo individuo dentro del mismo punto. En el caso de que sea una determinación de especies de forma auditiva, tú puedes estimar de que son 3, 4, 5 especies, pero podrían ser solo 2 o solo 3, o incluso muchas más. Aquí tenemos un ejemplo de un transecto de circunferencia que es de 3 años, y, por ejemplo, hasta calculamos cuál es la densidad para estos 3 años, y en el primer año se encontraron 10 individuos, el segundo 6 individuos y en el tercero 3 individuos de mis 5 transectos. Entonces fue disminuyendo bastante. Y aquí, bueno, dentro de cada circunferencia tú tienes que contar los individuos que detectas. Ahí obtienes un total de todos tus transectos y lo divides por la cantidad de transectos para tener un promedio por transecto de individuos detectados. Y eso ya después se divide por el área de estudio para poder tener una densidad. Otra forma de monitorear es la de captura, marcaje y recaptura. Esta es la que estuve haciendo yo en el sur hace unos días atrás, y utilizamos trampas Sherman para poder capturar específicamente roedores. Lo que nosotros estábamos haciendo era estudiar, o sea, estamos estudiando si la rata negra, que es una especie exótica, se está alimentando de fauna nativa, es decir, roedores más pequeños o del monito del monte, entre otras especies. Así que nosotros hacemos estas capturas y cuando capturamos especies nativas, lo que hacíamos era marcar el pelaje, ya sea con alguna pintura en la oreja o en la cola, o hacerle algún corte en el pelo para poder después continuar con este monitoreo de captura y ver si es que después hacemos una recaptura, porque en general vuelven a entrar a las mismas trampas. O sea, pueden quedar asustados, pero vuelven a entrar. Este método ha sido utilizado con frecuencia y con muy buenos resultados. Sin embargo, asume que existe que la misma posibilidad de capturar a cualquiera de los individuos de una población y que no existe inmigración ni inmigración de individuos. O sea, esto es una población cerrada. Si lo anterior no se cumple, estaríamos subestimando o sobreestimando el tamaño poblacional de la especie.
ya que estamos haciendo comparaciones con las mismas especies capturadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es este tipo de monitoreo. Primero tenemos que asumir de que este tipo de capturas, si nosotros estamos enfocados en roedores, tenemos que saber cuál es su patrón de actividad. En general los roedores son nocturnos, muy poco crepusculares, principalmente son nocturnos, por lo tanto nosotros las trampas, pensemos que vamos a trabajar con 10 trampas, que las vamos a distribuir en un sitio donde sabemos que quizá podría haber abundancia de esta especie, pensando que, no sé, habita en matorrales, por lo tanto ponemos las trampas cerca de los matorrales, se dejan abiertas durante la noche con algún cebo, en este caso podría ser mantequilla de maní, con esencia de vainilla y avena, y esperamos ya hasta el siguiente día, casi cuando comienza la mañana, tipo 7 de la mañana, y vamos a ver si es que hay alguna trampa cerrada. Entonces ahí nosotros revisamos nuestras 10 trampas, si es que alguna tiene un roedor dentro. Las que están abiertas las cerramos para que no entre ningún individuo durante el día y pongamos que, no sé, de nuestras 10 trampas capturamos justo cada una un roedor. Por lo tanto, tenemos 10 capturas. Marcamos a todas estas especies, les pintamos la orejita, les pintamos la cola, le hacemos algún corte en el pelaje para poder identificarlos y los liberamos en el mismo sitio donde los capturamos. Ya las trampas igual, si es que, por ejemplo, tenían fecas y tuvimos una captura, se tienen que ser reemplazadas por unas nuevas para no modificar el monitoreo, porque si nosotros queremos extraer las fecas, claramente si dejamos una trampa sucia, después podemos contaminar nuestras muestras. Entonces, pensando que ya dejamos las trampas reinstaladas y limpias y cerradas y llegamos ya después 7 de la tarde a reabrirlas para esperar el monitoreo al siguiente día y volvemos y encontramos que justamente cayeron de nuevo 10 individuos en cada trampa. Y uno de ellos fue un individuo recapturado porque tiene un marcaje. Entonces nosotros sabemos que tenemos un 10% de recaptura de la población total y podemos estimar que hay una población de 100 individuos. Esto ya se puede hacer con este cálculo simple también, pero en general consiste en una estimación de la población. Las capturas con trampas Sherman pueden durar 5 días, no se recomienda que duren más porque el primer día en general no se captura mucho, ya que la especie está recién reconociendo algo que no había visto antes en su hábitat. Por lo tanto, son más curiosos, pero no llegan a entrar a la trampa el primer día. El segundo día ya uno empieza a obtener capturas. El tercero empieza a aumentar, el cuarto también, y ya el quinto, por varios estudios que se han realizado y que han tenido las trampas mucho más tiempo, han comprobado que ya después del quinto día las capturas se mantienen o incluso disminuyen. Por lo tanto, no tiene sentido que se alargue más tiempo. Sería recomendado quizá cambiar de sitio, pero en general son 5 días. Entonces, haciendo un resumen de las técnicas de monitoreo, tenemos la de los censos, que se usa para saber los tamaños poblacionales, por ejemplo, cuántos guanacos hay en Peñuelas, la riqueza de especies, la abundancia. Por ejemplo, en el censo de Peñuela nosotros identificamos que habían guanacos, habían llamas, habían zorros, habían perros. La abundancia de cada individuo y la densidad ya el siguiente cálculo. Las ventajas que permite determinar con certeza el tamaño de una población, pensando igual que es un área bastante homogénea, y las desventajas que tiene dificultad para contar a todos los individuos de una población. Los transectos se pueden usar para calcular la riqueza, la abundancia relativa y la densidad, y las ventajas es que cubre un área extensa en poco tiempo y se evita reencontrar individuos. Esto es para especies crípticas que pueden ser subestimadas, esa sería una desventaja y que requiere de un terreno homogéneo. Los puntos de conteo sirven para lo mismo. Las ventajas que tiene una concentración total en los registros, porque uno puede estar fijo en el lugar y hay una mayor probabilidad de registrar las especies crípticas, pero las desventajas que tiene un tiempo de muestreo poco eficaz, o sea, 10, 15 minutos nada más. Y la probabilidad de reencontrar a un mismo individuo, ya que no puede que tenga un desplazamiento
acotado, pero que se mueva muy rápido, entonces tú vuelvas a agarrar la misma especie. Y este es otro tipo de técnica, CMR, que tamaño poblacional, sirve para la riqueza, abundancia, densidad, permite estimar tamaño poblacional de forma sencilla y las desventajas que asume poblaciones cerradas. Esta es la del captura, marcaje y recaptura. Asume poblaciones cerradas e igual probabilidad de captura de todos los individuos. Ahora, según el taxón, nosotros vamos a utilizar distintas trampas. Para los mamíferos, como micromamíferos, los ratones, los abrotrix, se utilizan trampas Sherman. Y para los mamíferos más grandes, como los zorros, los pumas, se pueden usar las tomahawk. Para aves, para murciélagos, se pueden utilizar las redes niebla. Todas estas tipos de trampas las vamos a ver en el práctico. Y las marcas pueden ser con collares o con crotal. Los collares ahí pueden tener uno puede monitorear la ubicación de la especie, los radiocollares. Las aves se pueden monitorear con las redes niebla y redes de cañón. Y se pueden marcar con anillos en las patas, que tienen distintas medidas. A veces cuando uno captura un animal que es más juvenil y que tiende a engrosarse después en las partes de abajo de las patas, se puede considerar anillos que sean acorde al crecimiento de la especie. Los reptiles se pueden hacer con trampas de laceo, con trampas de malla y se pueden pintar con pinta uñas. Yo no sé aquí si hay algún reglamento de qué tipo de pintura, debe haber alguno quizá, pero la verdad es que lo desconozco. Y en cuanto a los anfibios, las trampas pueden ser red acuática o trampa de malla y las marcas pueden ser con bandas elásticas o los cortes de los falanges. Pero ese es muy invasivo, así que no se recomienda tanto. Aunque igual hay varios investigadores que continúan ese tipo de marcaje. Bueno, las trampas para micromamíferos es una de las prácticas más frecuentes para determinar de manera directa la presencia de las especies de roedores y para efectuar los diversos estudios en este grupo. Y existen distintos tipos de modelos diseñados para capturar los roedores según su tamaño y hábitat. Aquí hay un ejemplo de la trampa Sherman, que yo le estaba hablando, que es la de la izquierda, y la de derecha es para ya mamíferos más grandes como el zorro. Las puse al lado como para que viéramos la comparación, pero la trampa Sherman es mucho más pequeña y existen algunas que tienen rejillas, o sea que no están tapadas completamente. Las de la rejilla nosotros son las que trabajamos principalmente porque podemos reconocer cuál es la especie que está dentro. Y utilizamos bolsas Ziplocs para que mantengan el calor las especies. Dentro dejamos un algodón además para que no pasen tanto frío. Ahora, la distribución espacial de las especies puede ser de forma aleatoria o estratificada. El muestreo aleatorio se realiza cuando son ambientes homogéneos o en partes homogéneas de un hábitat. Son súper simples y consisten en seleccionar al azar las unidades de muestreo previamente definidas. Esto ya es como llegar a un lugar y tú dices, ya, vamos a trabajar en, no sé, en el matorral de acá, en el de acá y en el de allá. Y ya el muestreo estratificado es cuando los animales responden de forma diferente a diferentes hábitats. Por lo tanto, tú no puedes trabajar de forma aleatoria en un lugar porque sabes que quizá no vas a capturar en esa parte específica. Por lo tanto, ahí tú ya tienes que tener un estudio previo para poder especificar y determinar el lugar donde vas a estar trabajando. Bueno, y también está el muestreo sistemático que se utiliza, que es una medida de que el área de estudio se hace más grande y en cierta medida va perdiendo su homogeneidad. Entonces se selecciona la primera unidad de muestreo y las siguientes se seleccionan siguiendo un criterio. Aquí se pueden ver un ejemplo, por ejemplo, el aleatorio simple, que ya uno selecciona de forma aleatoria. El estratificado, que igual tiene algo de aleatorio, pero igual está ordenado en cierta forma, y el sistemático, y aquí tenemos dos ejemplos. Ahora, cuando yo estoy haciendo un monitoreo, tengo que registrar mis datos de forma súper ordenada. ¿Por qué? Porque después cuando yo tengo que digitalizar todos mis datos para el análisis, no puedo cometer errores al principio, porque después va a complicar mucho mi investigación. Por lo tanto, este paso es fundamental, sobre todo ser metódico y ordenado en los registros. Por lo tanto, hay que predefinir una planilla antes de yo ir a terreno
y cuestionarme qué es lo que yo quiero monitorear. Entonces, yo voy a pensar en el lugar exacto del avistamiento o de la localidad del monitoreo, y cuando yo esté en ese lugar voy a marcar todos mis puntos que yo esté estudiando con GPS. Para eso se pueden utilizar aplicaciones como Gaia GPS, que la verdad es bastante bueno porque sirve cuando tú estás sin conexión, sin señal, es gratuito. También tiene una versión Pro, yo nunca lo he usado, pero funciona bastante bien el gratuito. Yo en general trabajo con él cuando tengo que hacer investigaciones hacia la cordillera. Tengo que marcar la fecha y hora del avistamiento o del inicio y término del monitoreo, porque tengo que considerar el periodo. Hay algunas personas que también anotan la fase lunar, porque por ejemplo la fase lunar puede determinar la cantidad de roedores que salen y que no se sienten vulnerables a depredaciones por rapaces. Las condiciones ambientales también, la lluvia, las nubes, el viento, y los observadores que participan del avistamiento monitoreo. Eso es súper fundamental porque muchas veces pasa de que hay tantas personas que están trabajando que cuando tú necesitas información específica no sabes quién es la persona que estuvo trabajando en ese momento. Por lo tanto, eso también es como marcar un sello para que haya un orden de quién es el que obtuvo la información. Y bueno, claramente registrar cuál es la especie avistada. En el caso de que uno vaya a estudiar una especie pero no estás tan seguro si vas a poder determinar si es esta especie en específico y sabes solamente el género, puedes sacar fotografías y puedes guiarte también por guías de identificación, que actualmente igual se venden bastante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una planilla. Los observadores, la fecha, el clima, la localización, hora de inicio, hora de término, tipo de ecosistema. Y tenemos la especie, la hora, la señal, la ubicación en coordenadas geográficas. En general, por ejemplo, yo no pongo específicamente la ubicación en coordenadas geográficas, sino que pongo que marqué con GPS, y ya después cuando uno quiere digitalizar los datos, yo ahí trabajo poniendo específicamente las coordenadas geográficas. Y aquí hay otras planillas. Bueno, y para terminar con los índices de biodiversidad, quiero hablar de que estas son herramientas científicas que se utilizan para cuantificar la diversidad biológica dentro de un ecosistema. Esto se utiliza mucho para, para mediciones de la salud del ecosistema. Por ejemplo, si yo quiero determinar si una zona está con alguna perturbación, puedo identificar la abundancia o la riqueza de ciertas especies que me pueden decir si es que las condiciones no están permitiendo de que esta especie prolifere como lo haría en condiciones óptimas, que también tiene que ver mucho con la conservación de la naturaleza. Y en parte también uno puede hacer evaluaciones del impacto humano si es que está teniendo alteraciones en la riqueza o en la abundancia. Todo esto se puede hacer a través de los índices de biodiversidad. Ahora, tenemos tres tipos de índices de biodiversidad: el de biodiversidad alfa, el de biodiversidad beta y el de biodiversidad gamma. El alfa mide la diversidad de especies dentro de un hábitat específico. Si, por ejemplo, nosotros nos imaginamos el territorio chileno y lo dividimos en las ciudades, pongamos que cada ciudad, cada estudio de la diversidad de la ciudad es una biodiversidad alfa. Esto es un ejemplo, porque claramente igual es una escala grande una ciudad, pero pensándolo como mucho más acotado, si estudiamos cada ciudad, esa sería la biodiversidad alfa. La biodiversidad beta evalúa la diferencia entre estas áreas. Si yo, por ejemplo, comparo la ciudad de Santiago con la ciudad de Valdivia, yo ahí estoy calculando una biodiversidad beta, donde comparo la composición de las especies. Y ya la biodiversidad gamma es cuando yo estoy estudiando todas estas ciudades y de forma global. Entonces ahí yo tendría mis tres tipos de índices. Y yo les puedo mostrar un video para que podamos entender así a grandes rasgos que es de México. Frente a ustedes podrán encontrar algunos escritos de colegas biólogos, donde podemos notar una cosa.
En la mayoría encontraremos una frase recurrente de 5 palabras. México es un país megadiverso. Esta frase, la favorita de todos los expertos en biodiversidad, es cierta. La diversidad de plantas y animales en nuestro país es un tesoro incalculable. Existen algunos quienes dicen que si somos más específicos, la palabra correcta sería decir betadiverso. Oye, despacio, cerebrito. Claro, verás. La diversidad tiene ciertos métodos para medirla. Imaginémonos nuevamente en un paisaje soleado, con mucha vegetación, fabuloso para explorarlo. Si nos situamos en un sitio específico con cierto tipo de comunidad y contamos las especies que observamos por cierto tiempo, estaremos midiendo la diversidad alfa, o también llamada local. Por otra parte, si vamos a otro sitio diferente con las condiciones y vegetación distintos al primero, y contamos la diversidad de ahí para posteriormente compararla con el primero, observaremos que hay especies viviendo en ambos tipos de vegetación, pero aquellas que registramos en un sitio pero no en el otro, se les nombrará como recambio de especies, es decir, la diversidad beta. Finalmente, la medida de diversidad gamma será el conjunto de alfas o toda la diversidad en el paisaje. Vaya, eso explica muchas cosas. Con esto ya toma más sentido decir México es un país betadiverso, pues en él existe una gran diversidad de ambientes e historias evolutivas que generan un alto recambio de especies incluso en distancias cortas. Esto nos hace uno de los países dentro del selecto grupo de los megadiversos, pues se calcula que un 10% del total de la biodiversidad mundial conocida está en nuestro territorio. Alerta de spoiler. Ya, ahora sí me escucho. Sí, sí. Sí te escuchas. ¿Pudieron verlo bien? Sí, se vio bien. Ya, bacán. Entonces, como les explicaba, la biodiversidad alfa se especifica en un ecosistema en particular donde se estudia una comunidad en particular y mide la riqueza de las especies y la equidad en una localidad. Algunos ejemplos pueden ser analizar todas las especies de plantas o de árboles en una parcela de 1 hectárea y ya se calcula considerando la cantidad de especies diferentes y su abundancia relativa en esta área. O en el caso de un arrecife de coral, si tú quieres estudiar variedades de peces, se determina la biodiversidad alfa a través de todas las especies que tú cuentas presentes y evaluando su distribución equitativa. La biodiversidad beta ya se hace esta comparación entre especies de diferentes ecosistemas. Como ejemplo pueden ser la comparación de la diversidad de especies de peces en un río y en un lago dentro de la misma región, y la biodiversidad beta se determina observando las diferencias en las especies de peces entre los dos cuerpos de agua. Lo mismo con la comparación entre tipos de bosques. Si tú estás estudiando bosques de la región de la Araucanía, puedes hacer una comparación con bosques de la región metropolitana y ves cuáles son especies únicas y cuáles se superponen. Y finalmente la biodiversidad gamma, que ya esto abarca todos estos ecosistemas acotados de una forma mucho más global. Se puede evaluar, por ejemplo, en una región montañosa la diversidad de animales, de plantas, de hongos, incluyendo los valles, las laderas y las cimas de las montañas. Entonces ahí uno ya puede tener una suma de una diversidad alfa total en todas estas comunidades. Las aplicaciones en la fauna de estos índices de biodiversidad sirve para los parques nacionales, las reservas, donde tú haces una evaluación de la diversidad de especies. Ya puede ser esto de animales, de plantas. En general no he escuchado de índices de biodiversidad que se apliquen en hongos, pero sería bastante interesante porque se pueden implementar esto en estrategias de manejo y de conservación, también para la restauración de hábitats, la investigación ecológica. Puedes proporcionar cuáles son las especies que dominan en un área, las que antes dominaban y que ya no, etc. Y como ejemplo en la biodiversidad alfa está el índice de Shannon-Winner, aquí me faltó, pero debería ser Shannon-Winner, que mide la diversidad de especies dentro de un ecosistema específico.
Es bastante fácil de calcular, se puede utilizar Excel o R si tú tienes todos los datos de individuos de una especie. Ejemplo de biodiversidad beta está el índice de Sorensen y del índice gamma está el índice de diversidad total. Son muy famosos los tres índices principales que yo siempre escucho que se utilizan, que son específicamente alfa, es el índice de Shannon-Wiener, el de Simpson, que ese habla específicamente de la dominancia de especies, y está el índice de equidad, que habla ya como cuáles son las especies que están equitativamente en un área. Y bueno, esa sería la clase de hoy.